Hoy resuelvo el problema número 5. Vean, dicen que hay que calcular las fuerzas sobre la carga 3 debidas a la carga 1, 2 y 4. Voy a ir lo más ágil posible en este problema, pero sin perder claridad. La parte número 1. Número 1 es hacer un DCL y sacar ángulos. ¿Ok? Entonces, un plano cartesiano sobre la carga 3. Ahí está. La carga 1. La carga 1 la trae. La carga 1 hay una fuerza que está trayendo a la carga por ahí. O sea, hay una fuerza para acá. Fuerza sobre la carga 3 debida a la carga 1. ¿Ok? Y a este ángulo polar. Ahorita vemos cuánto es ese ángulo polar. La carga 2 la está empujando. Son de signo opuesto, por lo tanto la carga 2 la trata de mandar hacia acá. Fuerza sobre la carga 3 debida a la carga 2. A un ángulo de, en este caso ya lo puedo saber, 0 grados. Y la carga 4 la está empujando hacia abajo. Fuerza sobre la carga 3 debida a la 4 a un ángulo de 270 grados. O sea, todas las fuerzas están en el eje de las Y. F3,4 no hay nada en X y en Y negativa. Y en 3,2 toda la fuerza está en X, en Y no hay nada. ¿Ok? Entonces, ahora el ángulo. Voy a obtener este ángulo alfa con la tangente. Para obtener alfa, la tangente del ángulo alfa, lo voy a poner aquí, es cateto opuesto, que son 4, entre el adyacente, que son 9. Alfa es la tangente inversa de 4 novenos. Y eso es el valor del ángulo alfa. ¿Ok? Entonces es 4 entre 9. Y a esto le saco la tangente inversa. 23.96. 23.96 grados. Como está en el segundo cuadrante, el ángulo polar de F3,1 es 180 menos alfa. Esto es el ángulo polar. Y 180 menos alfa menos 23.90. 180 menos 23.96. 156.04. 156.04 grados. O sea, la gran parte de esa fuerza está en el eje X y poca fuerza está en el eje Y. Bien, paso número 2. Paso número 2 es sacar los valores de las fuerzas. Las magnitudes de las fuerzas con la ley de Coulomb. Ok, entonces es F3,1 es la magnitud, es K por Q1 por Q3 entre la distancia que hay entre la 1 y la 3 al cuadrado. Pero vean la distancia es la diagonal. Esta diagonal de aquí, ok, lo voy a poner en color naranja. Ay, déjenme checar que
Déjenme ver qué está pasando. F31, esta diagonal se calcula la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 9 al cuadrado. Esa raíz cuadrada es 4 por 4, 16. 16 más 9 por 9, 81. 81, 87, 97, la raíz cuadrada de 97. Y esto es igual a 97, su raíz cuadrada es 9.85. 9.85 centímetros. Lo redondeo a metros. 0.0985 metros. Aquí estos 9 centímetros es 0.09 metros y estos 4 centímetros es 0.04 metros. ¿Ok? Entonces ahí está. Entre 0.0985. Ay. Tengan paciencia, jóvenes. Esta, no sé por qué se traba bastante. Ok. Esto es igual a 9 por 10 a la 9. Por el valor de la carga 1, 7 por 10 a la menos 6. Por el valor de la carga 3, 8 por 10 a la menos 6. Entre la distancia que hay entre las cargas 1 y 3, ya lo calculé, 0.0985 al cuadrado. Esto va a implicar que el vector F31 es igual, pongo los valores, es 9 por 10 a la 9, esto por 7 por 10 a la menos 6, esto por 8 por 10 a la menos 6, entre 0.0985 al cuadrado igual 51.95 newtons. 51.95 newtons a un ángulo de 156.04 grados. Aquí está F31. ¿Ok? Vamos con F32. K por Q2 por Q3 entre la distancia que hay entre 2 y 3, las cargas 2 y 3 al cuadrado. 9 por 10 a la 9. Por el valor de la carga 2, 4 por 10 a la menos 6. Recuerden que son valores positivos. Por el valor de la carga 3, 8 por 10 a la menos 6. Entre la distancia, que son 9 centímetros, en metros es 0.09 al cuadrado. Y esto va a implicar que F32 vector es igual a 9 por 10 a la 9. Esto que multiplica a 4 por 10 a la menos 6. Esto por 8 por 10 a la menos 6. Entre 0.09 al cuadrado igual 35.56. 35.56 a un ángulo de F32 de 0 grados. O sea, toda la fuerza está en el eje X positivo. En Y no hay. F34. F34.
Dejen que responda mi... Ahora sí. F3, 4. K por Q3 por Q4 entre la distancia entre las cargas 3 y 4 al cuadrado. K, 9 por 10 a la 9. Por Q3, 8 por 10 a la menos 6. Por Q4. Q4 que vale 1 por 10 a la menos 6. Dice que es menos 1, es 1 positivo, es valor absoluto. Entre la distancia que son 4 centímetros en metros, 0.04 al cuadrado. Por lo tanto, tenemos F3, 4, vector, igual. 9 por 10 a la 9, por 8 por 10 a la menos 6, por 1 por 10 a la menos 6, entre 0.04 al cuadrado. 45. 45 newtons a un ángulo de 270 grados. Toda la fuerza está en el eje Y negativo, no hay fuerzas en el eje de las X. Paso número 1, 2, paso número 3, sacar las componentes de las fuerzas. Sacar las componentes. Ok, hago esto, es más fácil. Aquí tengo la fuerza. Después de la fuerza tengo el ángulo polar. Después del ángulo polar tengo Fx. Y Fx es la fuerza por el coseno del ángulo polar. La componente en X de la fuerza. Luego Fy es la fuerza por el seno del ángulo polar. Ahí está. La voy a poner en otro color, verde. 51.95 newtons a un ángulo de 156.0 grados. 156.04 grados. La segunda, 35.56 a 0 grados. La tercera, 45 newtons a 270 grados. ¿Ok? Este es el resultado principal. Ahí están las fuerzas. La componente en X. La componente en X de la primera fuerza es... Lo voy a hacer ya directamente. 51.95, o sea, hago la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo polar por 156.04 coseno. Vean, 51.95 por el coseno me da menos 47.47. A ver aquí, menos 47.47 newtons. La otra, ahora la fuerza por el seno. Lo voy a poner, no lo quería poner, lo voy a poner. 47, lo voy a poner aquí. Ah, no, ahí está. Quería ahorrarme pasos, no lo voy a ahorrar. 51.95 newtons por el coseno de 156.04 grados
Y esto me da menos 47.47 newtons. La otra, 51.95 newtons por el seno de 156.04 grados y me da 51.95 newtons. Esto por 156.04 función 0. No, ya me equivoqué. 51.95 por 156.04 función seno. Eso sí. Me da 21.09. Voy a ponerlo en otro color, en azul. 21.09 newtons. La otra voy a ponerlo también en azul. Menos 47.47. Ahí está. Aquí 35.56 newtons por el coseno de 0. Acá es 35.56 newtons por el seno de 0. Acá es 45 newtons por el coseno de 270. Y acá va a ser 45 newtons por el seno de 270. En la primera, si hago 35 por el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, aquí simplemente es 35.56 newtons. El seno de 0 es 0, por lo tanto aquí va a ser 0 newtons. El coseno de 270, el coseno de 270 es 0, por lo tanto esto me va a dar 0. El seno de 270 es menos 1, por lo tanto esto es menos 45 newtons. Ahí está. ¿Ok? Paso número 3. Voy con el paso número 4. Bueno, aquí mismo en el paso 3, lo voy a poner en otro color. Sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Ok? Sumo las fuerzas en X, que en este caso es 35.56 menos 47.47. Menos 11.91. La otra, 21.09 menos 45. Menos 23.91. Y lo pongo bonito, borro esto aquí, borro esto aquí. Ahí está. Paso número 4. Sacar FR y el ángulo polar. Para lo cual simplemente hago lo siguiente. Dibujo. Ay, a ver. Mi pizarrón está de la patada. Demasiado lento.
Suma de las fuerzas en X es negativo, las fuerzas en Y también es negativo, por lo tanto estoy en el tercer cuadrante. Suma de las fuerzas en X está por aquí. ¿Ok? Suma de las fuerzas en Y está, voy a poner en otro color, por aquí. El vector fuerza resultante estará en el tercer cuadrante. Vean, esta de aquí, esta es suma de las fuerzas en Y, esto de aquí, suma de las fuerzas en X, y el vector fuerza resultante es este de aquí. La magnitud del vector es la hipotenusa y el ángulo polar es este. Voy a sacar alfa de O de esta manera y el ángulo polar será 180 más alfa. Sacamos FR. FR es la raíz cuadrada de menos 11.91 al cuadrado más menos 23.91 al cuadrado. Y eso es el valor de FR. Y el ángulo alfa es la tangente inversa del valor absoluto de las fuerzas en Y, 23.91, entre las fuerzas en X, 11.91, y esto es el ángulo. ¿Ok? Entonces, hacemos los cálculos. 11.91 al cuadrado más 23.91 al cuadrado. Sumo 713, le saco la raíz cuadrada. 26.71. Ahí está. El ángulo alfa. Hago la división. 23.91 entre 11.91. Saco la tangente inversa. 63.52 grados. Por lo tanto, el vector fuerza resultante es 26.71 newtons a un ángulo de, bueno, a ese valor le sumo 180. Me da 243. 243.52 grados. Mi pizarrón, 26.71 newtons, ¿a cuánto? 243.52 grados. Ahí tenemos el vector FR. Ahí está. ¿Ok? O sea que si regreso al problema, el vector fuerza resultante irá en el tercer cuadrante. O sea, la carga. Dejen que responda a mí. Oh. Estará en el tercer cuadrante la fuerza resultante.
Ahí voy, más o menos. Ok, que la fuerza resultante irá en esta dirección, más o menos como por acá. Por acá se va a mover la carga, por allá saldrá disparada esa carga. Y con eso tienen el problema número 5.